qué nos hablan los evangelios? ¿Nos hablan de qué? De Cristo. Básicamente el texto, todo texto que leamos en los evangelios nos va a hablar algo de Cristo. Para los que toman nota, pues el título que le di yo al tema es ¿cómo se preparó el camino para el Señor? Recordemos que lo primero que pasa ya en Mateo 1 es un anuncio, ¿cierto? El anuncio de que el Salvador va a nacer, y el Salvador es Dios hecho hombre, ¿cierto? Pero ¿quiénes lo reciben cuando nace? Lo reciben unos magos, ¿cierto? Unos reyes que vienen, traen unos presentes para él, y luego que les dan sus presentes se van. Vemos a José teniendo que trastearse de un lado para otro, ¿cierto? Pero vimos que se trasteó de un lado para otro porque quería. No, porque la Biblia dice que para que se cumpliera lo que estaba escrito. Entonces, cada vez que Cristo tuvo que trastearse de un lugar a otro, se cumplía una profecía de la Biblia. Entonces, en cuestión de unos pocos meses inclusive, se cumplieron varias profecías de la Biblia, que ni siquiera José seguramente era consciente de que se estaba cumpliendo lo que Dios había dicho. Pero el escritor de Mateo sí detectó cómo se cumplieron ¿qué? Esas profecías acerca de Jesús. Entonces creamos que Herodes mandó matar a los niños porque él no quería que hubiera un rey que le quitara a él su trono, y por causa de que no quería que le quitaran su trono, entonces le pidió que mandar matar al rey. Y hablábamos de que eso es un símil de qué, de nuestro yo, de nuestro orgullo. Nosotros preferimos sacrificar a Cristo y no sacrificar nuestros propios deseos, nuestros propios gustos. Le damos más gusto a nuestro propio corazón que a Dios, y hacemos lo mismo que Herodes. Acabamos con lo que sea en nuestro corazón, con las buenas intenciones, con lo que sea, con tal de mantenernos aferrados a nuestro orgullo, ¿no? Básicamente es eso. Vamos entonces a leer pues el texto. Mateo capítulo 3 dice lo siguiente: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Yo dividí el texto por partes. Hay algo importante, y es que Cristo, ya siendo adulto, necesitaba presentarse ¿a quién? Al pueblo. Ya tenía que hacer como su aparición pública, porque hasta el momento su aparición no había sido pública, pero entre unos poquitos, ¿cierto? Entre los pastores, entre los reyes que habían venido, pero de ahí no se nos dice más. Así que cuando empezamos el capítulo 3, Cristo ya no es un niño, Cristo ya no es un bebé, sino que Cristo ya es ¿qué? Una persona adulta. En los otros evangelios ya se habla que él tenía ya aproximadamente unos 30 años, ya es un adulto y tiene que hacer su aparición.
Pero antes de hacer su aparición, Dios había dicho que iba a venir alguien que iba a anunciar esa aparición, le iba a hacer como la corte. ¿Por qué necesitaba Jesús que le hicieran una corte? ¿Quién era Jesús? ¿Qué dice Mateo que era Jesús? Desde el capítulo 1, Él se presenta como el rey. ¿Como quién? Y todo rey necesita un pregonero, alguien que, ¿se acuerdan antiguamente esos que tocaban la campana? ¡Tarán, tarán, tarán! El rey viene, y entonces todo el mundo, ¿qué tenía que hacer? Prepararse para la venida o para la aparición pública de ese rey. Ahora, la aparición de Cristo iba a ser una aparición especial, no podía ser cualquier tipo de aparición. Estamos hablando de Dios hecho hombre, y se va a presentar a los hombres ya de una manera concreta como el Salvador. Entonces no podía ser cualquier tipo de aparición. Lo primero que vamos a ver, el pregonero prometido. Entonces vamos a leer del 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Primero, ¿cuál es el nombre de ese pregonero? Juan. Su labor, vemos en el versículo 1, dice que vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Entonces, ¿qué era lo que hacía Juan? ¿A qué se dedicaba Juan? A predicar y a bautizar. Entonces tenía dos labores básicas: predicar y bautizar. Ahora, yo les expliqué a ustedes en la clase del bautismo qué es bautizar, ¿cierto? ¿Qué es bautizar? Era sumergir a alguien en el agua, pero el concepto básico del bautismo es una palabrita. ¿Se acuerdan esta palabrita? Identificación. Significa que ¿qué? Que Juan predicaba, pero cuando la gente se bautizaba, o sea, venía a él y se sumergía en el agua con él, lo que estaba diciendo esa persona es: yo acepto que el mensaje de esa persona es lo que necesito. Se bautizaba, o sea, se identificaba con quién, con el mensaje. Eso decía que aceptaba públicamente que ese mensaje era el correcto. Ahora, ¿cuál era el mensaje de Juan? Versículo 2. ¿Cuál era el mensaje? Era lo que decía Juan: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Será que era importante esa predicación? ¿Sabe que muchos de nosotros y la gente corre a las iglesias a que le prediquen de prosperidad, de milagros, de sanidades, pero nadie quiere correr a donde le estén predicando de arrepentimiento? ¿Sí o no? Porque la gente con lo último que quiere tratar es con su pecado. Lo que quieren es venir a buscar a ver Dios qué milagritos les hace, qué ayuda les hace, para que les vaya bien. Pero no les importa ni les interesa arrepentirse. Y mire que aquel que estaba preparando la venida del Señor, su mensaje es uno solo. ¿Cuál? Arrepentimiento. Ahora, ¿sería un mensaje que la gente querría oír? Bueno, vamos a mirar. ¿Por qué era importante que se predicara de arrepentimiento? ¿Por qué era importante que se predicara de arrepentimiento? Bueno, vamos a leer el texto. Arrepentidos. Y ahora él dice, ¿cuál es la razón por la que tienen que arrepentirse? Porque, o sea, ¿por qué debían arrepentirse? Entonces lo va a decir, porque, ¿por qué? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se está refiriendo a Dios, se está acercando. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios se acerca y hay un poco de hojas secas ahí y Dios es fuego? ¿Qué necesita Dios entonces? Que haya gente que esté como. Vamos a Malaquías 3, para que entendamos de qué habla Malaquías 3. Versículo 1. Vamos a leerlo despacio. Dice: he aquí yo envío mi mensajero. ¿A quién se está refiriendo mi mensajero? A Juan. Entonces él dice que va a enviar. Siga, hermana, léalo.
Entonces, mire que aquí dice, está hablando de Juan, ¿cierto? Allá en Malaquías nos está diciendo que él iba a enviar un mensajero, entonces ya está el mensajero, ya sabemos cómo se llama, ¿cierto? Juan. Ahora, él dice, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Entonces, aquí en este texto que estamos leyendo dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. O sea, que Cristo aparecería como súbitamente, de un momento a otro iba a aparecer. Dice, el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto, ¿son quienes? La misma persona, ¿quién? Dios hecho hombre. O sea, que ¿quién iba a aparecer? Jesús. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, pero ahora lea el versículo 2, ¿qué dice? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? O sea que si él venía y no había nadie preparado, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a hacer Jesús? Léalo conmigo. ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él, ¿quién? Jesús, es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. O sea, ¿qué era lo que Jesús iba a venir a hacer? A hacer juicio. Porque cuando el Señor se acerca a la tierra, todas las veces que usted encuentra en la Biblia que Dios descendió a la tierra, solo había una cosa que Él venía a hacer: juicio. Así que si no se había al menos un grupo preparado, ¿sabe qué hubiera hecho Jesús? Si no encuentra un solo corazón dispuesto, ni un solo corazón preparado, Jesús acaba con todo, porque Él venía a hacer juicio. Entonces mire la importancia de que viniera ¿quién? Juan el Bautista primero, predicando el arrepentimiento, porque eso quiere decir que cuando Jesús llega ya encuentra ¿qué? Personas arrepentidas. Y el Señor dice que allá en la intercesión de Abraham, ¿se acuerda? Si hubieran 10 justos, no destruirás la tierra. ¿Y qué hacía alguien justo, según la ley? En ese caso ya tenía que ver con ¿qué? El arrepentimiento. Así que cuando Jesús llega ya hay al menos un grupo de arrepentidos, y por causa de esos arrepentidos Jesús no hace juicio a toda la tierra. Pero si Juan no hubiera venido primero, chicharrón. Sí, es claro esto ahí. Ahora, ¿de dónde tuvo Juan la autorización para ponerse a predicar y a bautizar? Versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mire que acabamos de leer un texto ¿de dónde? De Malaquías, allá no habló, pero aquí nos está hablando de la autorización de Juan. ¿Por qué Juan pudo venir y predicar? Porque estaba ¿qué? Escrito que Juan tenía que venir a predicar. Eso significa que Juan venía a ser como un anfitrión, el que viene y prepara, ¿cierto? Digamos que si va a haber un matrimonio y a alguien lo contratan para que prepare el matrimonio, ¿qué hace esa persona? Viene, alista el sitio, mira que los pajecitos estén vestidos como deben de estar vestidos, mira que el sitio esté organizado como tiene que estar. Eso era lo que estaba haciendo Juan, poniendo como en orden cosas antes de que viniera el Señor. Por eso dice que él venía ¿a qué? A preparar el camino al Señor. En el versículo 4 vemos algo interesante con respecto a Juan. Versículo 4 dice: y Juan estaba como vestido, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta sin miel silvestre. Eso nos dice algo de Juan, que Juan era un nazareo. Nazareo era alguien que estaba ¿qué? Apartado desde el vientre a un servicio especial. ¿Para quién? Para Dios. Juan era un nazareo, pero su vestimenta, según el Antiguo Testamento, ¿cómo andaban los profetas antiguamente? Dice que andaban vestidos de pieles. Así que el hecho de que Juan estuviera vestido de piel, en esa época donde ya existían trajes, o sea, ya existía una vestimenta diferente, nos habla de que Juan era ¿qué? Un profeta.
debía ser un profeta. Vuelvo a Malaquías un momento. Capítulo 4, versículo 5. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cómo iba a ser la venida de Jesús? Grande y terrible. Pero el Señor dice, yo envío antes, ¿a quién? Al profeta, ¿qué dice ahí? Elías. ¿Qué significa Elías? Jehová es mi Dios. No se está refiriendo a que iba a enviar específicamente a Elías, porque ¿qué había pasado con Elías? Elías no se había muerto porque el Señor dice que lo recogió y se lo llevó vivo. Es uno de las personas que nunca han muerto. Elías todavía no ha muerto. De hecho va a volver a aparecer. Eso dice la Biblia. Pero aquí aparece alguien que tiene unas acciones y un carácter espiritual similar al de Elías. ¿Cómo fue Elías cuando fue allá a enfrentar a los profetas de Baal? Decía la hermana hace un momento. Ese carácter, esa fuerza, esa valentía. O sea que ese Elías que iba a venir, ¿quién era? Era alguien que tenía un carácter valiente, fuerte, que iba a enfrentar cosas. ¿Para qué? Para preparar el camino al Señor. Listo. Ya hablamos entonces del pregonero. Segundo, encontramos un pueblo bien dispuesto. Versículo 5. Dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué encontramos? A un pueblo que ¿qué hace? Que viene a bautizarse y viene a confesar sus pecados. Vamos a leer, Lucas 1, 13 al 17. Está hablándole el ángel a Zacarías. ¿Quién es Zacarías? ¿El papá de quién? De Juan. Entonces le está hablando acerca de Juan. ¿Qué dice de Juan? Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque ¿quién será Juan? ¿Será qué? Grande delante de Dios. ¿Qué no va a hacer Juan? No va a beber vino ni sidra. ¿Y qué más? Y será lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Oiga, qué interesante. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de ¿quién? De Elías. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Oiga, ¿de dónde surgió entonces, pregunto yo, la disposición de ese pueblo para venir y arrepentirse y bautizarse y confesar sus pecados? ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué la multitud venía? ¿Será porque la predicación de Juan era atractiva? Porque ya estaba preparado. Listo. Mire que no era porque Juan predicaba muy atractivamente. De hecho, la predicación menos atractiva es que arrepiéntanse. ¿Se imaginan ustedes nosotros poniendo aquí afuera un letrero? Arrepiéntanse, pecadores. ¿Será que la gente va a querer acercarse? No. Y mire cuál es la predicación de Juan. Arrepiéntanse. Ahora, ¿eso atraería a alguien? Pero si usted se para y dice, bueno, vengan por su milagro. Eso sí, ya llama la atención. Listo, digamos que la predicación no les gustara. ¿Sería la pinta de Juan? ¿Será porque Juan era pintoso? ¿Cómo estaba vestido? Con piel de camello. Yo me imagino la pinta de Juan, perdóneme, con una pinta hippie, pinta loco. Se para a predicar. Ahora, ¿será que la gente decía, no, pues sigamos a ese tipo? Imagínense cómo se vestían los sacerdotes. ¿Sabe cómo se vestían los fariseos? Dice con túnicas y eran esplendorosos y andaban, esos eran los que enseñaban a la gente el evangelio. Pero ¿cómo se vestía Juan? ¿Se imagina usted esa pinta en esa época?
¿Será que la gente venía por la pinta de Juan? ¿Por su elocuencia? Porque era muy buen predicador. ¿Qué predicaba Juan? Casi que él se paraba todo el día y decía: arrepiéntanse, 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 y les exponía la Biblia. ¿Sabe que Juan ni siquiera abría la Biblia? O sea que ¿por qué se convertían? Vamos a mirar por qué se convierten las personas. Dice que él no bebería ni vino ni sidra. O sea que era un hombre que santo para Dios. Segundo, era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace que realmente las personas oigan el mensaje? La llenura del Espíritu Santo, ¿en quién? En quien predica. Ahora dice: y hará que muchos de los hijos de Israel. ¿Quién hará eso? ¿Juan o el Espíritu Santo? ¿Quién es el que hace que la gente se convierta? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenía Juan? El Espíritu Santo. Dice: irá delante de él. ¿Quién va delante de él? El Espíritu Santo. ¿Con qué? Dice: con el espíritu y el poder de Elías. ¿Cuál fue el espíritu y el poder de Elías? ¿Sabe qué tenía Juan? ¿Sabe cuál era el espíritu y el poder de Elías? Que él decía: yo tengo un vivo celo por Jehová. O sea, que ¿qué era? Era alguien que tenía ¿qué? Celo de Dios. El espíritu de Elías se refiere a que era un hombre celoso por las cosas de Dios. Así que un hombre que tiene un verdadero celo por Dios atrae a otros a Dios. Porque traer a otros a Dios no se hace con pañitos de agua tibia. Se requiere celo de Dios. Y entonces dice que haría volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Para qué tenía que hacer eso? Para preparar al Señor un pueblo bien. O sea que cuando el Señor viniera, ¿qué tenía que encontrar? Un pueblo bien dispuesto. Él no venía por cualquier tipo de pueblo. Necesitaba un pueblo que estuviera bien dispuesto. La pregunta es: ¿cómo está la iglesia hoy? No está bien dispuesta, ¿cierto? ¿O tenemos disposición? No. Así viene hoy el Señor. Claro, ahí nos dice algo también, que cuando el pueblo está bien dispuesto para el Señor, ¿qué también pasa? Va a estar dispuesto ¿a qué? A reconciliarse con otros, porque dice que haría volver el corazón de ¿quiénes? De los padres a los hijos, de los hijos a los padres, de los que ya eran rebeldes ya no iban a ser ¿qué? Rebeldes. El Malaquías también nos dice eso. Mire lo importante, ¿no? Si un hombre viene y predica, listo, es el Espíritu Santo quien convence, pero ¿qué tenían que hacer ellos? El Espíritu Santo viene y le dice: bueno, arrepiéntase. ¿Yo qué tengo que hacer? Ahora, vamos a mirar Mateo, de nuevo, Mateo 3. Vamos a mirar la prédica de Juan, versículo 2. Arrepentíos. Ahí les está dando una razón. Entonces les está diciendo que se arrepientan, pero la razón ¿cuál es? El reino de los cielos se ha acercado. Eso implica que ellos, ¿qué debían hacer para poder venir? Primero, arrepentirse. ¿Pero por qué se arrepentían? Porque creían ¿qué? ¿Qué creían? El reino de los cielos, porque para yo poder dar un paso es porque yo primero ¿qué? Creo. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? La gente. Cuando Juan empezó a pararse a predicar: arrepiéntanse, el reino de los cielos, ellos dijeron: y sí, se va a acercar, se está acercando. ¿Qué se está acercando? El reino de los cielos. Y se bautizan por causa de que ¿qué? ¿Creen? ¿Sí? ¿Es claro o no? Eso hace lo siguiente. ¿En qué mostraban ellos eso? Bueno, pregunto yo, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Y nos lo dice el texto? También nos lo dice. Versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino, ¿de quién? Del Señor. O sea que ¿quién es el que viene? El Señor. O sea que el reino de los cielos ¿qué es? Es Cristo. El reino de los cielos no es ni siquiera es un ¿qué es? Es un ¿quién es? El reino de los cielos. Cristo.
Es bueno aclararlo, ¿no? Porque ahora nos hablan del reino, ¿no? Nos predican del reino y nos enseñan que el reino es que nosotros somos reyes y que entonces todo lo que declaremos, cierto, esta poco basura que nos enseñan hoy en las iglesias. No, el reino de los cielos es una sola cosa, ¿qué? Cristo que viene a qué? Que quiere gobernar en dónde? En la vida de cada uno de nosotros. ¿Listos? Ahora, ellos demostraban que se identificaban con el mensaje primero, viniendo. ¿Qué dice ahí? Versículo 5, y salían a él, ¿a quién? A Juan. Venían. Eso quiere decir que en la predicación de Juan ellos encontraban algo que estaban esperando. ¿Qué estaban esperando? ¿Qué estaba esperando toda la gente? Estaban esperando que viniera ¿quién? El gobierno, el reino de ¿quién? De Dios, que Dios viniera a gobernar ese cuento. Ellos estaban aburridos ¿de quién? De los gobernantes que tenían. ¿Qué querían? El gobierno de Dios, porque era lo que estaba prometido para ¿quiénes? Para los judíos. Estaba prometido que iba a venir un rey que iba a gobernar. Entonces cuando Juan se para ahí, no está hablando nada por allá a los pelos. La gente entiende que si están anunciando que viene el rey de Israel, el reino de los cielos, ellos dicen, va a venir, el rey prometido. ¿A través de quién Dios había prometido un rey? A través de David. Dice que de David se quería ¿qué? Un rey. Ellos lo sabían, así que cuando Juan se para dicen, llegó la hora, se nos quitó este problema de ¿qué? Del gobierno humano. Lo que piensan ellos, ¿cierto? Todavía no hemos estudiado eso. Listo. Y entonces vienen y se bautizan. Eso significa una identificación tanto con el mensaje como con el mensajero. ¿Qué quiere decir? Que así como el mensajero estaba esperando la venida de Jesús, los que se habían bautizado que iban a esperar la venida de Jesús. Pero aquí había algo interesante, que confesaban sus pecados. ¿Por qué confesaban sus pecados? ¿Quién era el que se iba a acercar? Dios. Así que ellos estaban diciendo que el Señor nos coja confesados. ¿Y entonces qué hacían? Ahora les explico algo importante que se entiende en la historia, y es que, digamos, acá está Juan, allá está Juan. Entonces cuando yo llegaba aquí al borde del agua y Juan estaba allá, yo iba caminando y empezaba a decir, porque yo he pecado en esto y en esto y en esto y en esto. Público. Hasta que llegaba allá. O sea que eso me exponía públicamente y todo el mundo decía, mucho pecado. Pero como venía el siguiente día, este pecó más que yo, menos mal, yo he pecado en esto y en esto, y hasta que llegaba allá. Porque el término confesaban sus pecados no es que se los confesaban a Juan. El término confesaban sus pecados es que lo hacían públicamente. O sea que ellos decían públicamente, soy un pecador. ¿Eso qué hacía con el orgullo de ellos? ¿Eso qué hacía con ellos y su carácter? ¿Sabe que eso significaba que se estaban humillando para esperar que al Señor? Tremendo. Ahora, mire el contraste del arrepentimiento público acá a la forma en que ellos, otros, iban y se arrepentían en el templo, porque el templo todavía estaba funcionando. ¿Cómo era la forma en que se arrepentían en el templo? Llegaban calladitos con un cordero, le presentaban el cordero al sacerdote, el sacerdote decía, listo, está aprobado, ponga la mano sobre el cordero, y eso quiere decir que ahora los pecados suyos ahora están sobre él. Pero de confesión, nada. O sea que era simplemente un acto ahí de, bueno, sí, Dios está en mis pecados. En cambio aquí, la confesión era pública. Eso era diferente. Listos. Siguiente. Tercero. Ahora encontramos un mensaje a religiosos empedernidos. Porque no solo salía al pueblo, sino que a quién más se le ocurrió salir. Versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía, ay, tan lindos que confiesan sus pecados, ¿cierto? ¿Qué les decía?
generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué, pregunta, por qué Juan con los fariseos y los saduceos que vienen, como que no los recibe igual que el resto del pueblo? ¿Por qué era? ¿Ustedes no lo han pensado? O sea, se supone que venían a bautizarse también. Pues lo lógico es que ¿qué? Pues venga, bautícese, che, que se bauticen, ¿no? Ojalá que todo el mundo se bautice. ¿Será? ¿Sabe que a veces nos pasa igual en las iglesias, sí o no? Eso, que bautícese todo el mundo. Todo el que haga el curso, bautícese. ¿Será? Quiere que para bautizarse se requiere algunas características importantes. Y entonces parece que los fariseos estaban bautizando, pero no estaban bautizándose igual a quienes, a la gente del pueblo. O sea, esos sí no venían confesando sus pecados. Entonces ahí tenemos un lío. Vamos a mirar por qué. ¿Por qué Jesús, por qué Juan como que parece que no congenia, ¿no? Con ellos. Les aclaro, cuando Juan viene y dice generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sabe que lo que parece aquí el texto y lo que nos hace entender algo otras cosas en el contexto es que Juan está usando un término, y es que en esa época existían los encantadores de serpientes también, ya se refiere a serpientes que están huyendo, pero no se están dejando ¿qué? Atrapar. Ellas están huyendo, pero no están dejando que las agarren para amaestrarlas. O sea, que Dios, ¿qué quería hacer con los fariseos? ¿Que huyeran? No, quería que gobernar sobre ellos. Entonces, vamos a mirar aquí algunas cosas. Pregunta, ¿por qué se bautizaban los religiosos? Mateo 21, 23 al 27. Mateo 21, 23 al 27. Vamos a ver el pueblo que venía diciendo, soy un pecador. ¿Cómo orarían los fariseos en esa época? A ver, 21, 23 al 27. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestas bien, pues yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. ¿Cuál fue la pregunta? A los fariseos y a los sacerdotes, a toda esta gente. ¿Cuál fue la pregunta? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces, ¿qué empezaron a hacer? A decir, sí, fue del cielo. ¿No? ¿Qué dijeron? Discutieron entre sí diciendo, si decimos del cielo, él nos dirá, ¿por qué pues qué? ¿No le creísteis? O sea que aquí nos está hablando cómo se acercaban los fariseos a Juan. ¿Con fe? No. ¿Le creían a Juan? No le creían a Juan, o sea que cómo se estaban acercando a Juan. Con hipocresía. Porque si yo no le estoy creyendo, pero sí me estoy bautizando de todas formas, ¿lo estoy haciendo sinceramente? O sea que ellos se estaban bautizando sinceramente. No se estaban bautizando sinceramente. Pero se estaban bautizando. ¿Cuánta gente dice, no, pero yo ya me bauticé, sinceramente? ¿O solo se bautizó? ¿Qué? ¿Cómo estaban haciendo los fariseos? ¿Por qué sería que Juan los atendía así? Porque ¿qué sabía Juan? Que ellos venían a bautizarse ¿cómo? ¿Creyéndole? No le estaban creyendo. Venga, listo, leámoslo bien, ¿sí? Si decimos que del cielo nos dirá por qué pues no le creísteis, y si le decimos de los hombres, tenemos al pueblo porque todos tienen a Juan como ¿qué? Como profeta. O sea que ellos creían que Juan era un profeta, tampoco creían que Juan era ¿qué? O sea que ni creían que Juan era un profeta, ni tampoco creían que lo que Juan estaba haciendo era ¿de quién? De Dios. Ellos no creían que lo que Juan estaba haciendo era de Dios, pero de todas maneras lo hacían. Tremendo, ¿sí o no? ¿Cómo eran los fariseos según Jesús? Hipócritas. ¿Cómo se bautizaron? Ay, pero venían, Juancito, tú profeta de Dios, bautízame. ¿Sí? ¿Están creyendo que era un profeta? Basura, era un hipócrita. ¿Cómo hacemos las cosas nosotros para Dios? Sinceramente.
Mira la lección que hay acá. Volvamos a Mateo. Eso significa que a ellos no les importaba si el reino de los cielos se estuviera acercando o no. ¿Realmente estaban creyendo que el reino de los cielos se iba a acercar? No. ¿Será que usted sí está creyendo que Cristo viene pronto por su iglesia? A veces nos parece que... Bueno, hay algo importante que Juan les dice. Generación de víboras. ¿Qué? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué era lo que estaban haciendo entonces los fariseos? ¿Por qué venían a bautizarse? No creían que Juan estaba diciendo la verdad, pero ¿por qué dice que ellos estaban huyendo de la ira venidera? ¿Tenían qué? Miedo. ¿Por qué huye alguien? ¿Por qué huye una serpiente? ¿A qué le tiene miedo una serpiente? Al fuego. Muéstrale el fuego y la serpiente. Así que ellos venían a bautizarse porque creían que Cristo venía a salvarlos. ¿Por qué se estaban bautizando? Porque decían, no, pues si me bautizo, pues me salvo del infierno, me salvo de la ira de Dios. Ve que no estaban diciendo, vengo a confesar mis pecados, sino vengo a ¿qué? A que me salven de algo. ¿Sí notan la diferencia? Porque viene mucha gente y dice, venga, yo hago la oración de entrega porque es que yo no quiero irme para el infierno. ¿Será que esa es la razón para hacer la oración de entrega? ¿Cuál debiera ser? Porque soy un pecador. No es te recibo porque tú me amas. No es te recibo porque tú me amas. Te recibo porque tú eres mi salvador. No. Te necesito porque yo soy un pecador. ¿Y los fariseos? ¿Será que estaban creyendo que eran pecadores? Pero sí sabían algo. Que iba a venir la ira venidera. Y tenían era miedo. Y muchos se convierten es por miedo, para que Dios no me castigue, para que no me vaya mal. Y vengo a la iglesia para que no me vaya mal. Y diezmo para que no me vaya mal. Y hago todo para que no me vaya mal. Interesante lección. Sigue. Ahora, ellos querían librarse de la ira venidera, pero lo querían hacer por sus propios medios. Ahora, ¿quién es el único que puede librar de la ira venidera? ¿Qué me puede librar a mí de la ira venidera? A ver. Vamos a 1 Tesalonicenses 1, 9 al 10. Les estoy haciendo yo hoy una exposición de lo que es el Evangelio. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir ¿a quién? Al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos ¿a quién? A su Hijo, o sea, ¿a quién? A Jesús, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué nos libra de la ira venidera? ¿Bautizarnos? Eso era lo que estaban pensando los fariseos cuando venían a bautizarse. ¿Qué creían ellos? Que si se bautizaban, se iban a salvar. ¿Y Juan qué les dijo? Ay, papitos, no lo han entendido ustedes todavía. ¿Qué necesitaban ellos? Al Salvador. Necesitaban un Salvador. Porque usted puede huir todo lo que quiera. ¿Hasta dónde puede huir el hombre? ¿Qué dijo el salmista? ¿A dónde iré? Si fuera a los cielos, allá estás tú. Y si fuera a lo más profundo, allá estás tú. O sea que ¿qué nos libra de la ira venidera? Hacer la oración de entrega, venir a la iglesia, diezmar, ofrendar, bautizarnos, o ir al pastor y aguantárselo las 2 horas que predica, cada vez que predica. ¿Qué nos libra? Cristo. ¿Qué era entonces huir? Huir es evadir algo, librarme por mis propios medios. ¿Qué es huir? Librarse por sus propios medios. O sea que ellos de qué querían salvarse de la ira venidera sin ayuda de quién? De Cristo. Querían salvarse ellos mismos por sus propios medios. ¿Usted quiere salvarse por sus propios medios?
Trate de hacer algo para salvarse de la ira de Dios por sus propios medios. Ahí estaban los fariseos. Eso sería algo así como pecar, rezar y empatar. Ellos decían, pecamos, nos bautizamos y empatamos. Y se fueron y se bautizaron. Digámoslo evangélicamente. Pecamos, hacemos la oración de entrega y seguimos pecando. Ahí está. Pecar. ¿Saben que el Señor Jesús dice algo importante en Lucas 19:27 y se está refiriendo a la actitud de los fariseos y de los saduceos? ¿Qué era lo que los fariseos no querían? Que el Señor Jesús ¿qué? Reinara sobre ellos. Ellos querían seguir siendo ¿quiénes? Los reyes de su propia vida, gobernar su vida y no que alguien se la viniera ¿qué? A gobernar. De ahí que Juan les aclara que la aceptación del reino de Dios implicaba una actitud real. ¿Cuál? Arrepentimiento. Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué les dice frutos? Que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces les explico. ¿Qué es arrepentirse? ¿Ustedes se acuerdan? Yo se los he explicado aquí varias veces. ¿Qué es arrepentirse? Dar la vuelta. Entonces, cuando Juan se para y dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, lo que está diciendo es, oiga, vengan, les cuento. ¿El reino de los cielos qué? Se ha acercado. ¿Y qué hacía el pueblo? Venía, se metía entre el agua, confesaba sus pecados y creían realmente que ¿qué? Que el reino de los cielos se estaba acercando. Pero ¿cuáles eran los frutos dignos de arrepentimiento que hacía el pueblo? Confesar ¿qué? Sus pecados. O sea que ¿qué era lo que no estaban haciendo los fariseos? No estaban confesando sus pecados. Ellos venían y se metían, o sea, se estaban arrepintiendo en el sentido de que estaban ¿qué? Dando media vuelta y se estaban ¿qué? Metiendo, pero no se estaban arrepintiendo ¿de qué? De los pecados. No estaban dando ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Usted ha confesado sus pecados? ¿Cómo confesaban los pecados los fariseos? Un ejemplo, Lucas 18:11-12. A ver cómo era que ellos hacían. ¿Cómo oraban los fariseos? Dice el fariseo puesto en pie, oraba a Dios. ¿Sí? ¿Sí? ¿A Dios? Consigo mismo de esta manera. Dios. O sea, se hablaba a sí mismo y decía a Dios. O sea, que ¿quién es el Dios de él? Él mismo es Dios. Le doy gracias porque no soy como los otros hombres. Diciendo, ¿qué decía? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como en este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Oraban, o sea que yo me imagino a Juan aquí bautizando y llegaban unos y confesaban sus pecados, ¿cierto? En cambio llegaban los fariseos y que empezaban a entrar a bautizarse y que empezaban a decir, gracias te doy Dios porque yo ¿qué? No soy como esos otros que acaban de pasar, ¿sí? Ladrones, mentirosos, que estaban confesando los otros. Eran ladrones y mentirosos, pero ellos dicen, no, yo sí no. ¿Se imagina entrar a bautizarte así? Yo no soy como los otros. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Será que estaban arrepentidos? No, ni siquiera se estaban dando cuenta que eran unos que pecadores. Ellos creían que estaban perfectos, lindos. ¿Se imagina eso? O sea que realmente si ellos se pasaban orando así, pregunta, ¿qué otra cosa los motivaba a bautizarse con Juan? ¿Sabe algo? Lea Mateo un momento. Mateo 6. Habla de los fariseos, pero vamos a leer. Versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de ¿quién? De los hombres para hacer ¿qué? Vistos. ¿Qué más? ¿Cómo oraban los fariseos? Versículo 2. Cuando pues deis limosnas, no hagáis tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas. O sea que ellos que hacían cada vez que iban a ofrendar. ¿Para qué? Para que todo el mundo que hiciera los vieran. Versículo 5.
Cuando ores no seas como los hipócritas. ¿Qué hacen ellos? Aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Vistos. O sea, ¿qué era lo que les gustaba a los fariseos? Así que ellos ven a Juan el Bautista y hay una multitud de pecadores. Pero ¿qué hacen los fariseos? Aprovechan que la multitud para que ¿qué? Para que los vea. Y entonces entran. Yo no soy tan pecador, yo no soy malo ni ladrón ni esto como el que acabo de pasar. Y entonces, ¿qué estaban haciendo? ¿Por qué se bautizaban? ¿Para que qué? Que los vieran. ¿Para qué se bautizó? Para que los vieran. Aprovecharon la papaya que había multitud, y donde había multitud para que los vieran, allá están los fariseos. Lindos sáquelos. ¿Por qué hace usted las cosas para Dios? ¿Por qué se congrega? ¿Por qué diezma? ¿Por qué ofrenda? ¿Por qué ora? ¿Por qué estudia? ¿Por qué te aguanta a predicar? Pues esperamos. Ay, Dios mío, con esos fariseos. Ahora la pregunta es, ¿qué hace Juan después de darles duro a ellos, a los fariseos? Porque pues estaban viniendo mal a bautizarse, no se estaban bautizando como tenían que bautizarse, ¿cierto? ¿Ya cuando se bautizó, sí se bautizó bien? Pregunto yo. Espero. Sí tenía claro lo que era el bautismo, ¿no? Mire esto. ¿Qué es el bautismo? Y entonces vamos a ver un poquito de eso. Bueno, antes. Juan describe el pensamiento religioso. ¿Cuál es el pensamiento religioso? Versículo 9. Les dice, bueno, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos. O sea que ¿qué era lo que se estaban diciendo a sí mismos los fariseos? ¿Qué era lo que se decía? Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea que ellos se escudaban en qué para decir que no eran pecadores. ¿En qué se escudaban? En que ellos eran qué, hijos de Abraham. No sé, yo no nací en un hogar cristiano, entonces yo soy cristiano, ¿sí? ¿Soy cristiano porque nací en un hogar cristiano? Es que yo soy cristiano porque voy a la iglesia. ¿Soy cristiano porque voy a la iglesia? Es que yo soy cristiano porque yo le he leído la Biblia. ¿Soy cristiano porque he leído la Biblia? Es que yo soy cristiano porque es que yo estoy asistiendo a la escuela de líderes. ¿Por qué soy cristiano? Y mire que ellos estaban escudando para decir que no eran pecadores porque pertenecían a una raza, ¿cierto? O a una descendencia. ¿A cuál? ¿A la de quién? Abraham. O sea que ellos creían que era por esa promesa hecha Abraham. ¿Y qué les dice Juan? A ver, ¿será que para Dios era imposible levantarle hijos a Abraham? No, porque ¿qué dice? Que Dios qué hubiera podido hacer? De las piedras, o sea, tomar una piedra y decir, ay, verdad que yo le prometí a Abraham hijos. Piedra, hijo de Abraham. ¿Y qué iba a pasar? Esa piedra se iba a convertir en ¿qué? El hijo de Abraham. O sea que ellos cómo se creían indispensables para Dios. O sea, ellos creían como los escogidos, los elegidos. Dios sin nosotros. ¿Qué sería Dios sin nosotros? A ver, para ellos, Dios sin ellos, ¿cómo iba a ser posible? ¿Cómo se creían? Indispensables. Porque dígame si esa frase no es lo mismo que a veces pasa de pronto en una empresa. A ver, usted está en una empresa donde alguien que se cree indispensable, ¿qué le dice el jefe? Repito, si usted se va, llegan 10 mejores que usted. O sea que ellos se creían como muy grandecitos, especiales, indispensables. Y el Señor les dice que, a ver papitos, ni siquiera los comparó con otros hombres. ¿Por qué los comparó? Con piedras. O sea, para Dios no necesita de usted. Porque ellos entonces, ¿por qué estaban viniendo a bautizarse? Porque ellos creían que si se bautizaban, Dios iba a estar ¿qué? Complacido con ellos. ¿Cómo? Complacido. Si yo me bautizo, Dios va a estar contento conmigo. Si yo voy al culto, Dios va a estar contento conmigo. Si yo diezmo, Dios va a estar contento conmigo. Y Dios dice,
No necesito tu plata, no necesito tu tiempo, no necesito que me calientes una silla. Dios necesitaba otra cosa. Dios no lo necesita a usted, ni a mí, aquí, ni a nadie. Porque Dios puede, ¿qué? Levantar una descendencia para Cristo, para Abraham y para quien quiera. ¿De dónde? De las piedras. Entonces, aquí estaba Juan bajándoles el mollo, papito. ¿Cómo estaban viniendo a buscar, a bautizarse? ¿Con qué tenían? Orgullo, altivez, prepotencia, autosuficiencia. Ellos creían que le estaban haciendo un favor a Dios bautizando, o de pronto haciéndole un favor a Juan, o de pronto haciéndole un favor al pueblo, ¿no? ¿Saben que mucha gente viene y ofrenda y dice, ay, sí, para que el pastor tenga con qué comer? ¿Creen que le están haciendo un favor al pastor? ¿O creen que le están haciendo un favor a quién? ¿A Dios? ¿Saben? No, nada. Entonces, Juan hace lo siguiente, les expone el plan de salvación. Otro punto. Y vamos a ver cuál es el plan de salvación. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta, ¿en dónde? ¿Qué significa en la raíz? A ver, yo tengo aquí un árbol, ¿sí? ¿Qué significa en la raíz? Digamos que este es el árbol. ¿En la raíz es acá? ¿Acá? La raíz que está dentro ¿ahí? de la tierra, desde la tierra. O sea que si el hacha está puesta en la raíz, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Si yo arranco el árbol del plano total, ¿qué pasa con ese árbol? Se muere. O sea que ¿qué es lo que Cristo iba a hacer? A matar. ¿Eh? Yo les explico. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ahora, ¿qué es lo que los árboles dan? Frutos. ¿Qué es lo que Juan les acaba de decir a ellos? Que dieran ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Ahora la pregunta es, si un árbol está malo, ¿cierto? ¿Por qué voy a arrancarle un árbol? Porque está como, está malo. ¿Qué tipo de fruto me está dando? Malo. O sea, el fruto malo y el árbol malo, ¿qué va a hacer el Señor? Ahora, ¿cuál es el problema del hombre? ¿Cuál es el problema del hombre? Su pecado. O sea que Juan les está diciendo a ellos, señores, lo que Cristo va a venir a hacer es a arrancar ¿qué? El pecado. Ahora la pregunta es, cuando yo confieso mis pecados, a ver, está la multitud, ¿cierto? Confesando sus pecados. Cuando yo confieso mis pecados, en esencia, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy qué? Haciendo con mis pecados. ¿Los estoy qué? Los estoy entregando voluntariamente. Pero los fariseos, ¿qué hacían con su pecado? Así que si el Señor viene y corta, arranca. Con fariseos y todo. Eso es juicio. Sí, no sé si me lo estoy entendiendo como usted está tratando de explicar. O sea que si ellos seguían aferrados al pecado, ¿ellos qué iban a obtener? Muerte. Pero el que se había desprendido de su pecado, ¿qué iba a obtener? La salvación. ¿Cómo es? El hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto. ¿Cuál es el árbol que va a cortar? El que no da buen fruto. O sea que los otros árboles, los que estaban allá confesando sus pecados, ellas no tenían frutos. Y entonces, ¿qué iba a hacer el Señor? ¿Arrancar ese árbol que no tiene frutos? No. ¿Cuál árbol era el que iba a arrancar? Los que tenían frutos. ¿Y cómo estaban esos frutos? Malos. O sea que le está diciendo, si ustedes, señores, no confiesan sus pecados, entonces, muerte. Claro, eso es lo que le estaba diciendo. ¿A los quiénes? Porque ¿a quién les está hablando? A los fariseos. Les dice, el hacha está puesta, así que señores, si ustedes no dan frutos dignos de arrepentimiento, papitos, los arrancan. Y se van a morir. Y no solo van a morir, sino que ¿qué? Y serán echados ¿en dónde? En el fuego. En el fuego. ¿A qué está refiriéndose? ¿Se van a qué? A condenar. A condenar. ¿Por qué? Por no confesar sus pecados. O sea que lo importante era que se bautizaran. ¿Qué era lo importante? Que confesaran sus
confesaran sus pecados. Usted puede bautizar todo lo que quiera, meterse al agua todas las veces que quiera, pero mientras usted no tenga arrepentimiento y una verdadera confesión, el Señor dice que la ¿está qué? La raíz. Y entonces dice lo siguiente, entonces les expone el Evangelio. Ya les expuso la primera parte del Evangelio. ¿Cuál es la primera parte del Evangelio? El juicio. O sea que lo primero que se predica no es salvación. ¿Qué es lo primero que se predica? El juicio. Porque el juicio obliga al corazón humano a sentirse y a saberse pecador. Porque mientras el hombre no entienda que es pecador, nunca va a obtener ¿qué? Salvación. Mientras el hombre no se dé cuenta que realmente es un pecador, que está muerto, que sus frutos no son más que pecado, no hay para él ¿qué? Salvación. Entonces lo primero que se predica no es salvación. ¿Qué es lo primero que se predica? Juicio. ¿Qué fue lo primero que Cristo predicó? ¿Qué fue lo primero que Juan predicó? Juicio. Luego le dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. O sea, para que ustedes se vuelvan acá y se den cuenta que ¿quién viene? Viene Cristo, para arrepentimiento. Pero, ese pero significa que el que viene va a hacer algo mucho que más grande que lo que yo estoy haciendo. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, el que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué? ¿Qué es lo que iba a hacer el Señor? A bautizarlos. ¿Qué significa bautizarlos? A meterlos ¿en dónde? En el Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es Dios. O sea que ¿cómo están ellos con respecto a Dios? ¿Están qué? ¿Fuera de qué? Fuera de Dios. Pero aquí van a pasar dos cosas. Una, si ellos siguen con su pecado, ¿qué pasa si ellos se meten en Dios? ¿Qué hace Dios? Los quema. ¿Por qué? Es Dios. Dios es amor y es qué. Y entonces él dice, él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué en Espíritu Santo y fuego? ¿Qué pasa si el Espíritu Santo viene y lo llena a él, ¿cierto? Perdón, él se mete en el Espíritu Santo, pero también dice que lo bautiza en fuego. ¿Qué pasa con él? ¿Qué hace el fuego? Vamos a leer, porque aquí está hablando Juan de dos tipos de fuego. Vamos a leerlo. Artículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Y quiero que volvamos de nuevo a Malaquías para poderles aclarar esto. Malaquías 3 dice que el Señor vendría, ¿cierto? Envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová a los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como ¿qué? Fuego purificado. ¿Fuego qué? Purificado. Y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y para ¿qué? Limpiar la plata. O sea que ¿qué iba a hacer? A ver, viene el Salvador. ¿Qué trae el Salvador? ¿Qué trae en su mano? ¿Qué trae en su mano? El fuego. Él viene con el fuego. ¿Sí? ¿Quién es el fuego? El Espíritu Santo. Viene con el fuego. Va a pasar dos cosas. Uno, quien no se ha arrepentido, ¿qué va a pasar? Se quema. Se va a condenar. Se va a quemar. Pero el que se ha arrepentido, ¿qué va a hacer el Señor? Lo va a purificar. ¿Lo va a qué? A limpiar. ¿De qué lo va a limpiar? Del pecado. Mire esto, yo espero que ustedes puedan captar esto, porque esto es profundo y clave de la vida espiritual. Mire cómo Cristo, aquí Juan está presentando a Cristo y lo está presentando como el Salvador, pero ¿de qué nos salva Él? De la ira de ¿Y de qué más? ¿Qué es lo que produce la ira de Dios?
el pecado que mora en ¿dónde? En mí. Entonces, para evitar la ira, lo primero que el Señor hace, ¿qué es? Limpiarme. ¿A quién? A mí. ¿De qué me limpia? Del pecado. Pero ¿qué hacían los otros? Los fariseos, ¿qué era lo que hacían? Huían de la ira. ¿Y qué los iba a librar de la ira? Huir. Porque dice, ¿quién nos enseñó? ¿Los iba a librar huir? ¿Qué los iba a librar? Arrepentirse. O sea que ellos, en vez de alejarse del fuego como las serpientes, ¿qué debían hacer? Acercarse al fuego. ¿Quién es el fuego? Pero necesitaban acercarse confesando sus pecados. Qué interesante, hermanos, que podamos ver esto, porque realmente nosotros vemos en la predicación de Juan hoy el contenido de ese mensaje, el contenido de ese momento. Y qué bueno, hermanos, que podamos verlo, porque la verdad que a mí, o sea, nosotros, la gente a veces viene y nos enseñan un poco de cosas, pero mire que si miramos la Biblia juiciosamente, mire cómo encontramos cosas. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿realmente estamos nosotros dispuestos a acercarnos a Jesús, a confesarle a Él nuestros pecados, nuestras faltas, a permitir que Él nos limpie con su fuego? Porque ese nos va a meter en el Espíritu, dice nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sabe qué significaba eso, bautizar? ¿Qué es bautizar? Sumergir algo, meter algo ¿en dónde? En el agua. Y aquí los fariseos estaban viniendo a sumergirse en el agua, ¿cierto? Pero ¿en qué los va a sumergir Él? En fuego. Porque ¿qué contiene el fuego? El Espíritu Santo, pensémoslo como en la olla que contiene, por dentro, ¿qué contiene? El fuego. Yo, Juan, los bautizo a ustedes en agua, pero Él los va a bautizar en ¿qué? Fuego. Ustedes de aquí del agua salen mojaditos, tranquilos, pero vayan a meterse en el fuego. ¿Y por qué los va a meter en el fuego? Para purificarlos. El bautismo no nos purifica. El bautismo en agua no nos purifica. ¿Qué nos purifica? El bautismo en el Espíritu Santo. Necesitamos que Dios derrame el Espíritu Santo, que Cristo nos meta ahí. Es lo que nos va a librar del pecado. Amén. Él va a ser el que nos va a redarguir, nos va a limpiar, nos va a purificar para Él. Amén. ¿Cuál es el resultado de ser bautizados en el Espíritu Santo y fuego? ¿Cuál? La purificación. Mire, una persona puede orar en las 1000 lenguas que quiera, pero si en su vida no hay un arrepentimiento, si en su vida no hay un cambio, si sigue viviendo en su pecado, perdóneme. Entonces, ¿qué es ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Qué? El Espíritu Santo va a empezar en mí a purificarme, a limpiarme. ¿Y qué voy a dar como resultado? Frutos buenos. ¿Dignos de qué? Arrepentimiento. ¿Qué hace la gente orando en lenguas y chismeando allí, orando en lenguas y haciendo otras cosas aquí? El Espíritu Santo es el que empieza a obrar en nosotros. ¿Qué? Arrepentimiento. De hecho, el versículo 12 lo explica, dice, su aventador está en su mano. ¿Qué es el aventador? El aventador era, ¿se acuerdan de esa cosita que se usaba para echar polvo, cierto? Dice, está en su mano. ¿Sabes para qué usaban el aventador? Para avivar el fuego. Para avivar el fuego. El aventador era para avivar el fuego, para que prendiera más. Y entonces dice, su aventador está en su mano. ¿Y qué más hace el Señor mientras hace esto? O sea, ¿qué es lo que iba a venir a hacer? ¿Qué era? Cuando yo avivo el fuego, ¿para qué lo avivo? ¿Para qué necesito más fuego? Para afinar y para purificar, ¿qué? Más. ¿Sí? Y aquí él usa otra figura, dice, limpiará su era. ¿Su era qué era? Era un campo, ¿cierto? Entonces, y resulta que cogían el trigo, pero aparte del trigo, o sea, yo cogía los racimos del trigo, aparte del trigo, ¿qué más había? Había cascajo, había cosas, hojas secas que no servían. Entonces ellos, ¿qué hacían primero? Ellos no recogían primero, sino primero, ¿qué hacían? Sopleteaban para que todas las cosas secas, y las sopleteaban ¿hacia dónde? Hacia el fuego. Mire lo que dice ahí. Y recogerá su trigo, o sea, la sopletea hacia el fuego. Luego, ¿qué hace? Recoge el trigo y lo lleva ¿a dónde?
al granero, ¿sabe? Ahí está hablando de la formación de la iglesia, bueno, y quemará la paja ¿en dónde? En el fuego, que nunca se apagará. Eso significa que ¿qué iba a hacer? Volvemos al mismo término, ¿qué? Juicio. ¿Qué significa juicio? Apartar algo, poner aparte algo. ¿Qué iba a poner aparte? ¿Qué iba a poner aparte? El trigo, o sea, los que se habían arrepentido y confesado sus pecados, que habían sido purificados, ¿sí? Y apartó a los otros, a los que no confesaron sus pecados, vinieron hipócritamente, ¿y dónde lo echó? Al fuego. Hizo un juicio. Eso es lo que el Señor tiene que hacer. Y lo mismo va a hacer cuando venga. Hermanos, tenemos.